visto esta semana en el marco del Día Mundial de la Higiene Menstrual, que es este sábado 28 de mayo, hemos estado comentando sobre algunos mitos y estigmas de la menstruación. Por eso hoy, con el apoyo de Kimberly Clark y Cotex, quería hablar de 4 de estos mitos. Mito número 1. Uno no puede quedar embarazada durante la menstruación. Lo cierto es que la posibilidad de que una mujer quede embarazada es mayor durante los días fértiles de la mujer, los cuales no suelen coincidir con los días de la menstruación. De este modo, las probabilidades de embarazo durante la regla no son elevadas, pero sí existen. Mito número 2. Debes evitar las actividades físicas durante la menstruación. Esto es falso. Hacer ejercicio, de hecho, puede ayudar a aliviar los síntomas relacionados con la menstruación, como el dolor de ovarios, el dolor de espalda y el dolor de cabeza. Te puede ayudar a concentrarte más fácilmente y sentirte con más energía. Mito número 3. El ciclo menstrual es lo mismo que la menstruación. En primer lugar, es importante entender que el ciclo menstrual de una mujer no es lo mismo que su menstruación. El tiempo real en el que una mujer sangra se conoce como menstruación, pero su ciclo menstrual es el tiempo completo desde que comienza un periodo hasta el siguiente. Aunque está ampliamente difundido que el ciclo menstrual de una mujer dura 28 días, eso es solo un número promedio. Los ciclos de algunas mujeres son mucho más largos, de 29 a 35 días, mientras que otros pueden ser más cortos. Situaciones como viajes, fluctuaciones de peso, emociones y medicamentos también pueden afectar el momento en que ocurre el periodo de una mujer. Y por último, mito número 4. Estar menstruando es algo vergonzoso. Si dejamos de pensar que los periodos son asquerosos, vergonzosos y sucios, entonces quizá no sería una crisis humanitaria. Pero la verdad es que tenemos una larga historia de vergüenza que superar. No deberíamos sentir que necesitamos susurrar sobre la necesidad de una toalla sanitaria o esconder un cótex en el bolsillo. Los periodos no son nada fuera de lo común y tampoco hablar de ellos. Hagamos nuestra parte para cambiar esta preconcepción sobre la menstruación y deshacernos del estigma. Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Lo Bueno, Lo Malo y todo lo demás. Hoy vamos a hablar de un tema que es súper interesante, como todos. Vamos a hablar de la respiración y el efecto que tiene la respiración en nuestros estados emocionales y en general en nuestro cuerpo también. Entonces, bueno, antes de empezar, le voy a pasar el micrófono a nuestra invitada de hoy, Cata, si quieres presentarte con todo el mundo. Bueno, mucho gusto. Yo soy Cata, soy psicóloga y tengo una maestría, una especialidad en una cosa que se llama neuropsicología, que si no saben lo que es, pues básicamente es como esta rama de la psicología que se encarga de estudiar nuestra conducta desde el punto de vista de nuestro cerebro, así como a nivel general. Y bueno, muchas gracias, Ale, por invitarme a este espacio y espero que puedan pues aprender un montón de todo lo que vamos a conversar. Total. Bueno, entonces, empezando así, brincando a tema. Yo quería que empezáramos con una pregunta que, como estamos hablando ahora, ¿verdad? Puede ser un poco obvia o la gente se puede quedar así como, ¿qué es esta pregunta? Pero realmente no nos detenemos a pensar en el rol tal vez de la respiración en nuestra vida y lo importante que puede llegar a ser, ¿verdad? Entonces, yo te quería preguntar desde tu lugar como neuropsicóloga, ¿para qué sirve respirar? Sí, ¿verdad? Como estábamos hablando ahorita, obviamente cuando nos hacen la pregunta ¿para qué sirve respirar? Es como, obvio, por supuesto, para vivir. Porque necesitamos vivir, porque si no sí. Se nos mueren todas nuestras células y pues morimos, ¿verdad? Pero el punto que a mí me parece más importante de primero conversar acá es que nuestro cerebro necesita la glucosa para funcionar. Entonces, la glucosa necesita del oxígeno para poder ser utilizada por nuestro cerebro. O sea, el oxígeno es como este catalizador de la glucosa como tal. Entonces, la requerimos para pues nuestro funcionamiento y para que todas nuestras funciones cerebrales pues, estén lo más óptimas posibles. Entonces, eso es quizá para mí la importancia que tiene de la respiración y el oxígeno para nuestro cerebro, por un lado. Por otro lado, también tener en cuenta que la respiración, obviamente, todos pensamos que es involuntaria, sí, tiene un componente de que es involuntaria, de que no nos damos cuenta que estamos respirando, nunca estamos pensando, o la mayoría del tiempo no estamos pensando que estamos respirando y aún así lo seguimos haciendo y lo hemos hecho desde que nacemos hasta que morimos, ¿verdad? Pero la respiración tiene un componente que también lo podemos controlar. Entonces, esto es fundamental porque si yo te digo a vos, vos podés controlar tu presión arterial, podés hacer algo activamente para controlarla, o vos podés controlar
otro tipo de funciones de ese corte, ¿verdad? No, realmente no se puede, pero la respiración, y a través de la respiración sí podemos llegar a controlar el ritmo cardíaco, la presión arterial, la temperatura corporal y pues también pues, nuestros estados emocionales como tal. Súper interesante. Y es que yo creo que, a ver, esto último que decís, o sea, de los estados emocionales, yo creo que es como a donde, ¿verdad? Donde nos gustaría como enfocarnos, porque parece ser como que la respiración es esta herramienta o esta como, o este puente en nosotros para poder como afectar positivamente un montón de cosas que están pasando en nosotros, o sea, a nivel físico, como dijiste vos, ¿verdad? La presión arterial, nuestro ritmo cardíaco, nuestra temperatura corporal, pero también, bueno, que además de eso, todas esas cosas están muy relacionadas a la respuesta de estrés, ¿verdad? Claro. O sea, cuando estamos estresados o estresadas, todas esas cosas suben, ¿verdad? O sea, claro, sube nuestra temperatura, sube nuestra presión, sube nuestro ritmo cardíaco. Y de hecho nos podemos dar cuenta que la respiración empieza a ser como tal vez más rápida y más superficial. Claro. Y no solo a nivel físico, sino que a nivel emocional, también nos podemos dar cuenta que cuando estamos tal vez alterados emocionalmente o estamos en un estado, en un estado mental como más ansioso, acelerado o más general, acelerado, ¿verdad? Nuestra respiración como que también tiene un patrón bastante específico y es verdad, esta como rapidez y como ser un poquito más superficial. Claro. Sí, acá con eso que estás diciendo hay dos cosas súper interesantes como de destacar y la primera es que efectivamente nuestra respiración no siempre es igual. Y no siempre es igual, y esto no es una casualidad, ¿verdad? Nosotros tenemos una serie de sensores, tal vez es importante verlo así, sensores en todo nuestro cuerpo que le dan señales a nuestro cerebro de cómo tiene que ser esa respiración, ¿verdad? Entonces a veces, dependiendo de qué sé yo, el tiempo atmosférico en el que estemos, si estamos haciendo ejercicio, el nivel de altura del lugar en el que estamos, como si consideramos que estamos en una situación de peligro o no una situación de peligro, que ahí se activa justamente lo que vos estabas diciendo, la respuesta de ataque o de huida. Y específicamente con esto creo que podemos introducir como dos conceptos súper interesantes para que entrar ahí en términos medio técnicos, y son estos como dos sistemas nerviosos que tenemos, que es el sistema nervioso simpático, que es básicamente, yo siempre lo explico así, es cuando estamos activos o activas. Por alguna razón necesitamos estar más activos o activas en un momento específico, porque eso es lo que nos demanda nuestro entorno. Entonces, cuando ese sistema nervioso está funcionando, nuestra respiración tiende a aumentar un poquito de frecuencia, de intensidad, y se puede volver, por decirlo así, más superficial. Y está el otro lado, que es el sistema nervioso parasimpático, que es como el de la calma, el de la relajación, y entonces nuestra respiración, cuando estamos en ese estado, por decirlo así, se vuelve pues efectivamente más pausada, más profunda, y entonces ahí es donde alcanzamos como un nivel de estabilidad mayor. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, o sea, los necesitamos a los dos. Exacto. Por algo los tenemos, pero hay que saber en qué momentos tenemos que activar uno y en qué momentos tenemos que activar otro, y la respiración nos ayuda a montones. Exacto. Con ese proceso. Sí, y eso me parece demasiado importante de rescatar, porque yo creo que a veces pasamos por alto la respiración, o sea, ni pensamos en la respiración como herramienta para, como decís vos, ayudar a no editar, pero como modular, pero quería usar una palabra menos técnica, pero sí, digamos, como jugar como con ese volumen, ¿verdad? En nuestros sistemas nerviosos, porque muchas veces esas respuestas que vos estás hablando son internas, ¿verdad? Entonces, ya no es que tengo el tigre ahí afuera a punto de atacarme, no es que tengo una avalancha que, ¿verdad?, está cayendo, no es que me estoy muriendo de hambre, sino que son como detonadores internos, ¿verdad? Que me peleé con mi pareja, que mi mamá está enferma, que qué va a pasar con mi trabajo, me fue súper mal en este examen, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es importante, tal vez como a modo de rescatar así como práctico, ¿verdad? Acordarnos de que la respiración es una vía para decirle a nuestro cerebro, hey, todo está bien, ¿verdad? Exacto. O sea, esto no es una amenaza, realmente
no es que se nos está cayendo el mundo, no es que nos vamos a morir, ¿verdad? Y la respiración nos puede ayudar como a enseñarle a nuestro cerebro digamos, a responder de una manera tal vez más efectiva, o sea, que aprenda. Adaptativa. Ajá, más adaptativa a situaciones parecidas en el futuro, ¿verdad? Claro, claro. Y justo esto que estás diciendo, ¿verdad? Porque como yo te decía antes, tenemos estos sensores que nos dan información de cómo tiene que ser nuestra respiración. Porque algo importante que no habíamos mencionado antes es que cuando tenemos esta respiración más rápida, que quizás menos profunda, es porque estamos en una situación de emergencia, por decirlo así, ¿verdad? Una situación que nuestro cerebro interpreta como una emergencia. Entonces necesitamos más oxígeno en una cantidad menor de tiempo, porque pues evidentemente esto es adaptativo en ese momento. Pero ¿qué es lo que pasa? Como estabas diciendo vos, nosotros le enseñamos a nuestro cerebro qué es una emergencia y qué no es una emergencia. Y de repente hay cosas muy lógicas, ¿verdad? Si aquí estamos nosotras dos y empieza a temblar y tiembla cada vez más fuerte, pues al principio podemos estar tranqui porque hemos aprendido en un país como Costa Rica que un temblor pasa, ¿verdad? Pero si aumenta la intensidad, sabemos que, ok, tenemos que entrar en un estado de alerta porque tenemos que, nosotras tres que estamos acá, salir y protegernos. Exacto. Pero también el cerebro es súper inteligente, pero también nosotros le vamos enseñando como, ok, un examen también es una emergencia. Porque le empezamos a atribuir un montón de valores, de pensamientos, de riesgos a la nota que yo me saque en un examen o una entrevista de trabajo, ¿verdad? Todo el significado que le podemos dar. Entonces ahí se nos activa este estado de alerta y ahí es donde empiezan a dar lugares, digamos, síntomas propios de la ansiedad y por eso es que la respiración se vuelve una herramienta tan poderosa para poder regularnos en esos momentos. Exacto, total. De hecho, a mí me encanta decirle a mis pacientes como que cuando uno tiene todas estas evaluaciones sobre ciertos acontecimientos, por ejemplo, pelearme con mi pareja, ¿verdad? O sea, que me peleo con mi pareja, ¿verdad? Nosotros tenemos como programas descargados en nuestro cerebro, por así decir, que nos dan información de lo que eso significa para nosotros. Entonces, si para una persona pelearse con la pareja es horrible, es terrible, es el fin del mundo, no soporto esta incomodidad de estar peleando, etcétera, etcétera, nuestro cerebro obviamente no es como que está pendiente de que, no, esto es una pelea, relax. No, el cerebro responde, ¿verdad? O sea, el cerebro va a responder a, ok, mi persona me está diciendo que aquí hay algo que es horrible, es terrible, que no puede tolerar, que nos tenemos que ir, ¿verdad? O sea, que tenemos que empezar a activar estos mecanismos para jalar. Y entonces ahí es donde viene esto, ¿verdad? Y cómo cambia el poder pausar, ¿verdad? Que eso es súper importante, y tal vez respirar un poco, a ver, dentro de lo, ¿verdad? Como dentro de lo que se pueda. Y tal vez tener como un poco de conversación con uno mismo de, ok, ¿verdad? Esto que está pasando no es el fin del mundo, o sea, yo lo puedo tolerar, ¿verdad? Y hacer ese como feedback con el cerebro y enseñarle, como ir como medio descargando el programa que teníamos descargado. Claro. Y como vos decís, en momentos de crisis, ¿verdad? Cuando, como estabas explicando, estamos en la pelea, a veces no es tan sencillo hacer pausa y empezar a hacer como este análisis más a nivel de pensamiento, ¿verdad? Porque estamos en full crisis. Pero entonces una recomendación siempre es como, ok, tratar de respirar o decirle a una persona que está con vos que respire enfrente tuyo y vos ver cómo está respirando y vos pues, básicamente imitar esa conducta, digamos. Exacto. Es como la herramienta por excelencia. A veces yo también le digo a mis pacientes como, ok, respirar de verdad va a cambiar montones el momento, y la gente se queda como... Ajá, sí. ¿Verdad? Porque suena demasiado sencillo, o sea, no lo puedo creer que eso sea lo que me va a ayudar en un primer momento para después poder, como vos estabas diciendo, sacar como esa programación que tenemos. Sí, sí, se subestima mucho, ¿verdad? Y yo creo que es importante como tal vez sacar a relucir que la importancia tal vez que la respiración se ha dejado como rezagada, es como una herramienta perdida, pero que tenemos ahí siempre a mano, ¿verdad? Y que es súper poderosa, o sea, poderosa tal vez no, pero es como muy efectiva, ayuda realmente, porque es algo que evolutivamente lo tenemos como horneado en nuestro cuerpo. Claro. Entonces nuestro cuerpo va a responder sí o sí. Y es como,
Bueno, muchas veces también, ¿verdad? Como con pacientes, no sé si a vos te pasa. Yo sí los entreno, sobre todo pacientes muy ansiosos, sí los entreno como en ciertas técnicas de respiración y las hacemos en consulta, ¿verdad? Para entender cómo se sienten, si se sienten raros, si se marean, si no les gusta, si sí les gusta, porque hay diferentes maneras que podemos como usar esto. Y me da risa porque me acuerdo de una paciente que estaba súper nerviosa por un evento que venía y empezamos a hacer como el ejercicio, ¿verdad? Y al final me hace, tengo hasta sueño, o sea, me quiero ir a dormir. O sea, como que la respuesta de relajación fue tan grande que le dio sueño en la consulta. Y ahí fue como, o sea, fue como convencimiento inmediato, ¿verdad? Como, wow, o sea, me sentía súper ansiosa hace 5 minutos porque estábamos hablando del tema, ¿verdad? Hicimos estos ejercicios y me siento relajada, me siento calmada, etcétera. Entonces, hacer eso suficientes veces nos genera, digamos, un aprendizaje de, ok, no me tengo que poner tan ansiosa, no tengo que tener esa respuesta tan ansiosa. Y también con eso que estabas diciendo, una frase súper común cuando estamos, no sé, nos estamos enfrentando a una situación que consideramos difícil por, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, que al final cuando terminamos eso es como, ya, pude respirar. O sea, otra vez puedo recuperar el ritmo normal de mi respiración porque efectivamente eso se altera en esos momentos y no nos damos cuenta, ¿verdad? Y algo importante, ahora que estabas diciendo eso y de estos ejercicios que haces en consulta, es tener como esta noción de que a veces ni siquiera, o sea, no sabemos cómo respiramos, ¿verdad? Porque todos nacemos respirando de la manera óptima, adecuada, a través del abdomen, ¿verdad? Que es como la respiración profunda, ya más adelante vamos a entrar en eso. Pero conforme vamos avanzando en nuestro desarrollo, olvidamos ese patrón que traemos pues muy a nivel biológico y aprendemos otras maneras de respirar que muchas veces no necesariamente son adaptativas, ¿verdad? Y no solo en nuestro día a día, sino a la hora que hacemos ejercicio, a la hora de que cambiamos como nuestro patrón de actividad o lo que estamos haciendo. Y no solemos ponerle atención a ese tipo de elementos. Exacto. Y bueno, no sé si nos querés contar también un poco sobre, porque a ver, yo creo que queda claro, ¿verdad? O bueno, no sé, creo que queda claro que definitivamente la respiración tiene un efecto en nosotros. La respiración, digamos, buena o mala, ¿verdad? Pero no sé si podemos hablar un poquito más de cómo esto afecta nuestro estado mental, o sea, cómo a través de la respiración podemos incidir en nuestras respuestas, digamos. Claro. Yo creo que acá lo podemos tal vez dividir como en dos partes y está como la parte más, esta palabrilla que algunas personas no saben como bien qué significa, que es como la parte cognitiva, que es todo lo que es pues nuestro pensamiento, digamos, como nuestro funcionamiento aquí arriba, cosas que tal vez no son tan tangibles, y podemos hablar de la parte emocional, que un poco ya lo estábamos tocando, pero podemos profundizarlo un poco más. Entonces, lo primero, que es más del lado de neuro, tal vez acá, porque como yo te decía ahora, o sea, tal vez yo me puedo poner a hablar como de que este circuito está conectado con esto y esto activa esto y esta estructura, ¿verdad? Pero o sea, obviamente, ¿de qué nos va a servir eso? Y aquí la idea es que queden cosas como más prácticas. Entonces, la idea que quizás yo quiero transmitir es que, sí, como estábamos hablando antes, el cerebro funciona gracias a la glucosa y la glucosa se puede utilizar gracias al oxígeno. Entonces, eso quiere decir que entre mejor respiremos, mejor vamos a pensar en general. ¿Y a qué me refiero con pensar? A poner atención, inclusive como a la velocidad con la que respondemos a cualquier cosa que tengamos que responder en el día a día, a cómo nos concentramos, a nuestra memoria, a nuestro aprendizaje, inclusive a nuestros movimientos, ¿verdad? Todas esas funciones que controlamos desde el cerebro, entre mejor respiremos, mejor las vamos a ejecutar. Entonces, a nivel general, ¿verdad? Que quede como esta idea del alcance que puede tener esto en cosas que tal vez no... Porque sí, yo creo que sí está como más normalizado saber como, bueno, la relación entre la ansiedad y la respiración, inclusive no necesariamente la ansiedad, sino también otras emociones como el enojo, la tristeza, ¿verdad? Pero
esta otra parte quizá a veces no se tiene como tan presente. Entonces, te voy a poner como quizá un ejemplo como muy práctico, ¿verdad? Hay investigaciones que han encontrado que personas que practican la meditación, gracias a un concepto que se llama neuroplasticidad, que sí es importante explicarlo, porque la neuroplasticidad lo que significa es que porque a veces nos dicen esto, como si a usted se le muere una neurona, ya chao, ¿verdad? No la recupero nunca. Pero eso no es del todo cierto, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad, y lo hacemos todos los días, de seguir aprendiendo y de seguir adquiriendo nueva información. Y gracias, o sea, esa información literalmente se traduce en que nuestras neuronas crean nuevas conexiones, como nuevos cablecitos, es como lo que yo digo. Entonces, a lo que iba, ¿verdad? Es que las personas que suelen practicar la meditación se ha encontrado que los cablecitos encargados de la concentración y de la atención se hacen o más fuertes o se hacen más cables, digamos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que gracias a que podemos enfocarnos no solamente en cómo estamos respirando, sino que gracias a cómo estamos respirando logramos estar presentes y no tal vez estar pensando en lo que podría pasar o en lo que pasó. Ejercitamos nuestra atención, ejercitamos nuestra concentración, y eso no solamente nos ayuda, ¿verdad?, a nivel de regular nuestras emociones, sino que, ok, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas vos para tener buena memoria? Vos necesitas ponerle atención a las cosas, ¿verdad? Porque si yo estoy aquí sentada con vos y vos me estás contando una historia, y yo estoy pensando en que, no sé, ahora a las 8 tengo que ir a atender a un paciente, y que necesito abordar con el paciente XYZ. Después, en 3 horas, vos me vas a decir, Cata, ¿te acordás que lo que te conté en la historia? Y yo, ay, Ale, no te olvides, es que mi memoria es pésima. No, mi memoria no es pésima, es que yo no te estaba poniendo atención. Entonces, a lo que voy con este punto es que para que nosotros podamos pues tener buena memoria y por ende podamos aprender cosas, porque tal vez la historia que me estabas contando era una información súper interesante que yo después voy a poder poner en práctica, etcétera, etcétera, y es un aprendizaje nuevo para mí y lo puedo consolidar, escribir en mi cerebro de manera tal que no se vaya, no se borre. Pues yo primero te tengo que poner atención. Entonces, ¿verdad? Es como una cuestión en cascada. Yo siempre lo explico así. Ponemos atención, nos concentramos, recordamos las cosas y aprendemos las cosas. Y entonces, hacia dónde nos tenemos que ir, pensar en cómo está nuestra atención, ¿verdad? Y la respiración es una excelente herramienta para que efectivamente podamos ejercitar la atención. Yo hago algo a lo que me dedico bastante es hacer evaluaciones neuropsicológicas para determinar una sospecha diagnóstica de trastorno por déficit atencional. Y una recomendación que siempre sale, ¿verdad? Independientemente de la edad que tenga la persona, es entrenamiento en técnicas de relajación. Para fomentar la atención y la concentración, que, bueno, obviamente esto es otro tema, pero nada más hacer como el disclaimer de que el déficit atencional nada más no puedo poner atención, o sea, eso no es un tema para otro podcast, pero, ¿verdad? O sea, igualmente sí hay un componente de atención que se ve alterado de cierta forma. Entonces, ¿verdad? Cómo esas técnicas de relajación nos pueden ayudar a mejorar esa parte y, como te decía, por lo tanto, el resto de funciones cognitivas pues se van a ver beneficiadas. Entonces, súper interesante. Y creo que, a ver, tal vez cuando mencionaste meditación, creo que nos referimos como al componente respiratorio que viene de la mano obligatoriamente con practicar, digamos, o sentarse a meditar, ¿verdad? Claro. O acostarse a meditar. Todo esto que decís me parece increíble, ¿verdad? Porque me lo imagino como una telaraña infinita, o sea, está como todo demasiado conectado, o sea, todo incide en absolutamente todo. Exactamente. Y algo que quería agregar a esto es este componente de la respiración, o sea, a ver como para hacer como un pequeño resumen, ¿verdad? Básicamente, la respiración lo que nos está ayudando, ya sea en meditación o sea nada más aprender a respirar de una manera diferente, de una manera tal vez más, no quiero decir consciente, sino como más profunda, voluntaria. Ok, voluntaria. Voluntaria, ajá, no como estar respirando como en el background, sino estar respirando, ok, estoy controlando mi respiración de cierta manera y me estoy entrenando en hacer esto, genera que,
obligatoriamente tengamos que estar concentrados en el momento presente, o sea, en que estoy respirando, estoy haciendo este ejercicio. Si empiezo a pensar en la inmortalidad del cangrejo, se me va a olvidar y entonces voy a empezar a respirar normal otra vez, entonces tengo que volver a respirar otra vez como tengo que respirar, como el ejercicio me dice. Y eso genera ese aprendizaje, digamos, o, a ver, nos desarrolla la habilidad de entonces poder poner atención en otras cosas. O sea, podemos llevar esa habilidad que estamos desarrollando con nosotros mismos a las actividades del día. Exactamente, Okay. exactamente, tal cual lo dijiste, Okay. tal cual lo dijiste. Perfecto. Sí, y bueno, después, como te decía, esa es como una gran parte de cómo esto nos puede beneficiar a nuestro funcionamiento, nuestro estado mental. Y también, obviamente, está toda esta otra gran parte que tiene que ver con la regulación de las emociones. Y acá me parece importante hacer como una nota de eso que estabas hablando de qué es la meditación, ¿verdad? Porque muchas veces la gente escucha meditación y es como, ay, no, yo no puedo, ¿verdad? Yo no puedo hacer eso, para mí es imposible poner la mente en blanco, ¿verdad? Porque se tiene como mucho desconocimiento de qué es la meditación como tal, ¿verdad? Pero tal vez desde el punto de vista como terapéutico o de lo que podemos tomar como de forma más práctica, meditar en realidad no necesariamente tiene que ser como eso, como poner la mente en blanco o no estar pensando en absolutamente nada, sino es llegar como a ese estado de conciencia, digamos, a través de la respiración, de que estoy en este momento tratando de llegar a un estado emocional distinto al que yo tenía, o inclusive entrenándome a mí mismo o a mí misma para poder aplicar esto después. Ajá. Creo que tal vez, decime si estás de acuerdo, tal vez en vez de palabra conciencia podríamos decir como atención sostenida. Ok. Porque bueno, no sé vos, pero yo tengo una práctica de meditación. A mí me gusta meditar y he meditado, no sé, por los últimos 10 años, sí y no. O sea, ¿verdad? Tengo periodos en donde no medito nada, todos otros periodos en donde medito. Y en este momento estoy meditando 1 hora por día. Y obviamente, a ver, yo no empecé con 1 hora, ¿verdad? Yo empecé con los 10 minutos y después los 15 minutos y así fui como aumentando el tiempo. Y realmente yo me he dado cuenta que es una atención sostenida digamos, o sea, es como poner atención a este momento. Y eso se hace mucho a través del cuerpo. Claro. Yo me guío mucho, bueno, o por el sonido que está, ¿verdad? No sé, los pájaros, que pasa un carro, que, ¿verdad? Etcétera. Pero también las sensaciones en mi cuerpo, como cómo se siente, ¿verdad? El jeans que tengo puesto, mi mano en la silla, o mis piernas, o mis pies en el suelo, lo que sea. Y eso me permite estar concentrada en eso, o sea, poniéndole atención a eso. Y por lo tanto es más difícil, igual aparecen, pero y es más difícil que aparezcan y digamos que me lleve como la ola de, pues ahora tengo que llamar a tal y tal, y tengo que, ¿verdad? Y puta, ayer tal, ¿verdad? Y como que todo ese como parloteo mental, que es como que jala nuestra atención en miles de direcciones al mismo tiempo. Y definitivamente la respiración es un componente clave, ¿verdad? Claro. O sea, para llegar ahí, y a mí todavía me cuesta con la respiración, no me parece tan sencillo concentrarme en mi respiración solamente a cómo me ayuda a concentrarme en el cuerpo. Claro. Y yo creo que es como esto que estábamos hablando, de estas señalizaciones que el cuerpo también le da al cerebro de cómo respirar, porque al final es como esta, ¿verdad? Esta web infinita. Entonces, realmente hay demasiados beneficios que podemos cosechar de la respiración, ya sea si le llegamos a través del cuerpo, o sea, diciéndole al cuerpo, todo está bien, usted está en esta silla, usted está aquí, y en eso ya empiezo a respirar más profundo, más diafragmático, ¿verdad? O sea, más como con el abdomen y no tanto con el pecho, o si simplemente de una vez le entro a la respiración. Claro. Y con eso, también con eso que estabas diciendo de centrarme como en las cosas que tengo alrededor, existe un tipo de mindfulness, no sé si lo has escuchado, que se llama mindfulness de objetos. Sí. Entonces se empieza a entrenar como tipo, ok, no sé, mira este micrófono, ¿verdad? Y decime cómo es el micrófono. Entonces yo te empiezo a decir en negro, tiene unos huequitos, ¿verdad? Toda la cosa. Entonces es justamente eso que estás diciendo. Y yo creo que es importante no solamente tener en cuenta como este tipo de técnicas, sino, ¿verdad? Saber que no, o sea, que necesariamente para respirar bien
o para estar en el momento presente no necesitamos, porque a veces, ¿verdad? Cuando te pones a buscar como, ¿cómo puedo hacer para respirar mejor? Entonces te dicen, anda a un lugar calmado, sentate en una posición cómoda, ¿verdad? Y que a veces uno dice, voy un toque, o sea, estoy en el trabajo, no puedo hacer nada de eso, ¿verdad? Bueno, ahora mucha gente trabaja desde la casa, pero, Sí. o sea, como estoy en un lugar público, no puedo ir a sentarme en un lugar calmado porque además hay demasiada bulla. Ajá. Y entender que no es necesario, o sea, no es necesario, inclusive este ejercicio de atención sostenida sobre la respiración lo podemos hacer en cualquier momento, y una gran ventaja es que nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Ajá. Nadie se va a dar cuenta que estás ahí, en donde sea que estés, intentando trabajar sobre ese componente tuyo. Exacto. Entonces es también como muy importante. Yo justamente lo decía la semana pasada a una paciente que me estaba hablando, ¿verdad?, de una situación específica que le generaba muchísima ansiedad y que no podía retirarse de esa situación. Entonces es como, ¿qué hago en ese momento, verdad? Y qué hago también que sea como más sencillo, porque tampoco me puedo poner a pensar en 89,000 cosas y en la reestructuración cognitiva, que bueno, es esta técnica que nos ayuda como a modificar los pensamientos. No puedo hacer reestructuración cognitiva en medio de una clase, ¿verdad? Exacto. O sea, entonces es como, ok, pues trabaja sobre tu respiración. Y acá, de nuevo, yo creo que es súper importante, y ya me olvidé un poquito del tema, pero creo que es importante como eso, como hacernos esa pregunta de cómo respiramos, cómo es nuestro ritmo, si respiramos, qué tan largas son nuestras respiraciones, qué tanto duran nuestras inhalaciones y nuestras exhalaciones, si unas son más largas que las otras, si hacemos pausas entre una y otra, cómo están nuestros músculos en el momento que estamos respirando, estamos tensas o estamos más bien como relajadas, cómo está nuestro cuello, o sea, como poner atención a cómo está en general toda nuestra postura, y qué cosas tal vez consideramos como, mira, esto se siente como extraño, quizá esto lo puedo ir modificando, o esto lo puedo ir alargando, o necesito hacer una respiración un poco más profunda o un poco más lenta, ¿verdad? Entonces, como decías, respiramos por acá la respiración clavicular, o respiramos acá la respiración diafragmática, que es al final la que deberíamos de implementar. Entonces, sí, al punto que iba es como esta herramienta es tan importante, porque la podemos hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, no necesitamos pues nada más. Sí, y de hecho yo quería agregar, a ver, para todas las personas que nos están viendo, que tal vez son un poquito, no quiero decir cínicas, pero resistentes. Escépticas. Escépticas a esta, ¿verdad? Como a esta ciencia o a esta herramienta, porque realmente creo que la respiración por muchos años como que se invalidó o se minimizó o se dejó como de lado en la ciencia, y eran como, ay no, eso no sirve de nada, o eso es lo que sea, ¿verdad? Y como que tenemos esta idea que tal vez sentarnos a respirar, y no quiero usar la palabra meditar porque ya eso tiene toda una connotación como más espiritual y como, ¿verdad? Sino como sentarnos a respirar de una manera específica que nos oxigena más y que nos relaja, tiene sus beneficios, y no es solamente por un efecto placebo, que sí tenemos como que hablar de que los seres humanos, y bueno, esto es un poco como lo que me imagino que las dos escuchamos, ¿verdad? Que los humanos sí tenemos una variable súper grande, que es el efecto placebo. Entonces, aunque con solo que nos digan que algo sirve, ya nosotros estamos más anuentes a que nos sirva por el efecto placebo. Y entonces eso muchas veces en estudios con humanos afecta a los resultados, porque es una variable que es muy difícil de medir. Y uno de los como referentes mundiales de la respiración, que es de hecho es un doctor, ¿verdad? Que ha trabajado toda su vida en investigación en respiración, hizo hace pocos años, o sea, de hecho esto es una investigación que sigue en pie, o sea, todavía no se han publicado los resultados finales, se han ido publicando como por pedacitos, y es que entrenó a un grupo de ratas a meditar, ¿verdad? Y básicamente lo que hizo no fue como que las puso a meditar, ¿verdad? Sino que les enseñó, y duraron 3 años en esto, ¿verdad? En crear un protocolo en donde lograran que las ratas pudieran respirar 10 veces más lento de lo que respiran en su línea base, o sea, normalmente. Y
las pusieron a hacer este protocolo de respiración más lenta y más profunda por 30 días, 30 minutos al día. Y al final de esos 30 días tenían las ratas que les habían puesto el protocolo y tenían las ratas que no. Y las ratas que sí habían pasado por el protocolo de respiración, ambos grupos les dieron un shock que los asustara. O sea, que tuviera una respuesta emocional de miedo. De miedo. Y el grupo que tuvo el protocolo de respiración lenta o respiración, ¿verdad?, más profunda, la respuesta de miedo fue muchísimo más corta. Y a ver, las ratas, lo que estaban explicando era que las ratas cuando se asustan se congelan, o sea, cuando tienen como se congelan. Entonces, este periodo de como que se congelaron las ratas fue muchísimo más corto que las ratas que no les habían pasado el protocolo. Y cuando se hicieron, digamos, análisis post-mortem, vieron que la amígdala había sido literal, o sea, estaba distinta, digamos, a las ratas control, a las ratas que no habían pasado el protocolo. O sea, que a nivel de conexiones neuronales, la respiración afecta a nuestro cerebro. O sea, hay un cambio que está pasando a nivel, digamos, tal vez no estructural, pero de conectividad, que está pasando cuando respiramos y cuando le estamos diciendo a nuestro cerebro, ¿verdad? Bueno, no diciendo porque las ratas no le decían, pero cuando estamos, digamos, oxigenando el cuerpo de una manera diferente. Y lo interesante es que las ratas no tienen efecto placebo. O sea, no existe el efecto placebo en las ratas. Entonces, lo impactante de esto es que prueba de una manera como súper contundente que hay un mecanismo que está afectando directamente nuestro cerebro a través de la respiración. Claro. Sí, que efectivamente funciona, digamos. No tenemos... Y también con eso que decías, entender que a nivel muscular y a nivel cerebral, la respiración es un proceso muy complejo, ¿verdad? O sea, parece súper sencillo porque lo hacemos literalmente a cada segundo durante absolutamente todo nuestro día, pero realmente es un proceso muy complejo que involucra un montón de estructuras a nivel cerebral que se ha costado mucho poder determinar cuáles son como los núcleos, digamos, como los conjuntos de neuronas que están activos. Cosas tan interesantes como que hay un conjunto, digamos, unos núcleos que se activan cuando exhalamos y otros diferentes que se activan cuando cuando inhalamos y cuando exhalamos, ya me enredé. Entonces, ¿verdad? Como entender que no es una cuestión nada más como aquí y listo, ¿verdad? Sino que es un tema muscular, un tema de diafragma, un tema pulmonar, un tema también a nivel cerebral y no solamente del sistema nervioso central, que es el que tenemos aquí arriba, sino que nuestro sistema nervioso periférico, que es como todos estos nervios que van como por todo el cuerpo, ¿verdad? Y que ayudan al sistema nervioso central a transmitir sus estímulos, sus señales, digamos, también se activan en la respiración. Entonces, literalmente, son un montón de estructuras implicadas, ¿verdad? Y que entonces, ¿por qué le quitaríamos la importancia a esta función tan compleja? Exacto. Y, a ver, creo que hemos mencionado un montón de veces el diafragma. Entonces, no sé si nos querés como contar un poco qué es el diafragma y por qué es tan importante en todo el tema de la respiración. Claro, el diafragma es como justamente lo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, quizá como lo más importante, que yo creo que es lo que todos y todas enseñamos en consulta, es que cuando respiramos y cuando nuestro sistema nervioso simpático es el que está activo, tendemos a hacer respiraciones más rápidas, más breves y menos profundas. Entonces, a veces nos damos cuenta que estamos respirando y que lo que se está moviendo, por decirlo así, exacto, como está haciendo Ale. Entonces se mueve esto. ¿Y qué es lo que pasa? No estamos respirando profundamente. Y como no estamos respirando profundamente, esa oxigenación que estamos hablando, que tiene que llegar a todo el cerebro, no se está haciendo de forma total, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos ponemos obviamente más alterados, o sea, cada vez nuestro sistema simpático está mucho más activo y entonces cada vez estamos más alerta, más alterados, estamos hiperventilando. Que la hiperventilación obviamente es algo súper importante, como te decía antes, o sea, nos ayuda como a oxigenar más rápido en momentos en los que necesitamos oxigenar más rápido, pero también entender que hay momentos en los que estamos hiperventilando y no necesitamos la hiperventilación. Y también, te voy a meter el caballo acá, Dale. que también la hiperventilación es vacilón porque nos oxigena más, pero también hay mucho, o sea, se empieza a acumular mucho
dióxido de carbono, Claro. CO2, porque como no estamos exhalando tampoco profundamente, entonces se empieza a acumular, se empieza a acumular, se empieza a acumular, y muy vacilón, los ataques de pánico, o sea, cuando se han medido niveles de CO2 en personas con respuestas ansiosas muy intensas, sobre todo que tienen ataques de pánico o ataques de ansiedad, los niveles de CO2 están por el cielo. Claro. Entonces, cómo inclusive la manera en la que estamos respirando puede inducirnos a un estado mucho más ansioso o a inclusive un ataque de pánico, ¿verdad? A nivel ya como biológico. Claro, claro, completamente. Sí, y ya para responder a eso que estabas diciendo, pero bueno, en resumen, con el punto anterior, lo que tenemos que procurar es siempre sentir que nuestra respiración nos está llegando hasta acá, ¿verdad? Hasta el diafragma. Que el diafragma básicamente se está ensanchando, que nuestros músculos de acá se están ensanchando y eso permite la respiración profunda. Y justo con lo que estabas hablando de los ataques de pánico, súper, súper, súper interesante porque un tema muy reciente que yo creo que quizá, y pues obviamente las investigaciones van a ir saliendo, pero relacionado directamente con la pandemia, por el COVID-19, con la pandemia obviamente está. Pero bueno, de aclarar porque no sabemos si nos van a estar viendo como en el 2080 y no sé cuánto. Y Exacto. No, van a haber más pandemias. Bueno, pero por esta pandemia, a mí me pasó montones que me llegaron un montón de pacientes, pero cuando te digo un montón, eran como, no sé, 7 u 8 personas con el mismo cuadro, digamos, tal cual, y son personas que nunca en su vida ni siquiera habían experimentado ansiedad, o sea, ni siquiera como esto de... Sí, ansiedad problemática. Exactamente, ansiedad problemáticas. En la vida no sabían qué era eso, y les dio COVID. Entonces, como al puro inicio, ¿verdad? Lo que escuchábamos era, pues, si usted, ¿verdad? Al inicio, como que si usted le da COVID, usted tiene que estar súper consciente de su oxigenación y de su respiración, porque si usted siente que se empieza a ahogar, corra al hospital, ¿verdad? Ese era como el síntoma como de alerta. Ajá. Para saber en qué momento ya pasabas de ser un paciente o una paciente como, estable a crítico, ¿verdad? Entonces, las personas después de que les dio COVID y sobre todo a quienes les dio en el 2020, ¿verdad? Que todavía no se sabía mucho. Y de repente después de eso quedaron demasiado conscientes de su respiración, pero en un mal sentido, ¿verdad? Porque lo que hemos estado hablando hasta el momento es que pues tenemos que ser más atentos a cómo estamos respirando. Yo dije consciente otra vez. Más atentos a cómo estamos respirando. Y verdad que eso nos va a traer esta serie de beneficios, pero estas personas más bien fue todo lo contrario, porque estaban poniendo atención, pero diciendo, ok, y con, ¿verdad? El componente de también los pensamientos negativos en la cabeza, como, ok, yo pienso que no estoy respirando igual que antes, siento que me estoy ahogando, sí, me estoy ahogando. Entonces se ponían, exactamente, se activaba el sistema nervioso simpático, se activaba la hiperventilación, se activaba este estado de alerta en general del cerebro y entonces va un ataque de pánico. Exacto. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a inducir inclusive ese tipo de estados? Sí, total. Y de hecho, y súper interesante ver también cómo esto se relaciona con nuestra realidad más cercana, ¿verdad? Y volviendo un toque al tema del diafragma, digamos, a mí me gustaría como agregar que el diafragma no es algo que se infla, no es como un pulmón extra, digamos, es como un músculo que es así como una cúpula y los pulmones están aquí arriba. Entonces, cuando inhalamos, los pulmones se llenan de aire y este músculo baja, ¿verdad? Entonces le da como más campo a los pulmones para expandirse y luego cuando exhalamos, este músculo empuja los pulmones y por eso es que exhalamos, ¿verdad? No que la exhalación siempre sea pasiva, puede ser activa, pero esto tiene como una razón evolutiva súper interesante, que yo creo que es como otro argumento a favor de que hay que practicar la meditación. Y es que, digamos, solo los mamíferos tenemos diafragma. Y eso es porque, bueno, ¿verdad? A nivel ya como de humano, claramente estamos llevando a cabo funciones súper complejas a nivel cognitivo y, bueno, a nivel también físico. Pero resulta que los pulmones tienen adentro de ellos una membrana que que mide 70 metros cuadrados. O sea, es gigante. O sea, es gigante. Y esa membrana, digamos, está llena como de estas cositas que atrapan como los oxígenos, por así decirlo, y los liberan en la sangre.
y por eso es que nos oxigenamos. Pero entonces, si nuestra membrana midiera solamente el tamaño de los pulmones, no daría abasto para suplir, digamos, todos los procesos, tanto cognitivos como no cognitivos, que necesitamos hacer, especialmente metabólicos, ¿verdad? O sea, todo lo que está pasando a nivel, digamos, corporal, sin que nosotros nos estemos dando cuenta, o sea, que lata nuestro corazón, que podamos digerir la comida, que la comida pase, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el diafragma permite esto, o sea, permite que esa membrana, digamos, se extienda. Y a ver, no se extiende completamente, ¿verdad? Pero digamos como que se abra más como esa, toda la palabra en inglés, que es surface area, superficie, digamos que se abra más como esa superficie y entonces pueda capturar todavía más oxígeno. Claro. Entonces, cuando nosotros respiramos, como decís vos, clavicular, o sea, con el pecho, ¿verdad? Que tenemos esto, no estamos oxigenando el cuerpo, o sea, no como es, ¿verdad? Como dijiste vos, no al nivel que nuestro cuerpo realmente necesita para funcionar. Y ahí es donde vienen entonces, bueno, se pueden desarrollar diferentes cosas, ¿verdad? O sea, como decís vos, ataques de pánico, cuadros ansiosos o inclusive hasta temas físicos, ¿verdad? Y que justamente, ¿verdad? Con eso que mencionabas de los ataques de pánico, a veces, digamos, hay mucha investigación al respecto de que digamos, como como la técnica que más funciona o que más ayuda a regular tiene que ver con temas respiratorios, ¿verdad? Obviamente están los medicamentos que pueden ayudar a estas personas a que no se dispare la reacción, pero, ¿verdad? Quizá como el punto por excelencia en donde podemos centrarnos y tener mejores resultados radica justo ahí. Total. Y eso tiene hasta como una razón de ser, porque realmente cuando vos tenés un paciente que tiene ataques de pánico o, como les digo yo, digamos, tal vez estados emocionales que sienten que tienen como que tirarse de un avión que ya está en fuego, ¿verdad? Que es como, ya estoy en crisis, o sea, ya llegué a un punto de no retorno. La reestructuración cognitiva, y a eso nos referimos como a enseñarnos a pensar de una manera diferente, no sirve en esos momentos, porque ya, digamos, es como que se bloqueó el cerebro y ya estoy en modo sobrevivencia. Sí, el razonamiento. Exacto, exacto. El razonamiento ya, digamos, salió por la ventana y estoy totalmente, en ese sentido, como emocional, o sea, estoy activado emocionalmente. Entonces, es súper importante entender también que para que haya una reestructuración cognitiva, o sea, para que haya aprendizaje, nosotros no podemos aprender en una crisis. O sea, no es como que nos podemos sentar y decir, ok, estoy en crisis, voy a empezar a pensar que todo esto está bien. O sea, no, eso no va a pasar. Entonces, es súper importante este rol de la relajación, que puede ser a través de la respiración, para poder bajar este estado de como activación emocional y física, para llegar a un punto en donde ya el paciente pueda decir, ok, ya me siento mucho más tranquila, mucho más tranquilo, ahora sí voy a empezar a decirme lo que aprendí en sesión, ¿verdad? Yo puedo tolerar esto, no me voy a morir de un ataque de pánico, ¿cuántos otros he tenido antes? Yo sé que se siente como que me voy a morir, pero he tenido 50 otros antes y no me he muerto, yo puedo tolerar esto, es incómodo, pero yo puedo tolerarlo, ¿verdad? Y cómo eso también va reestructurando la respuesta del cerebro, pero no podemos llegar ahí sin antes desescalar ese estado emocional, y la respiración es genial, o sea, es una respuesta de relajación inmediata. Claro, y justo relacionado con eso que estás diciendo, amarrándolo con lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? No puedes aprender en un momento de crisis en donde tu respiración no está siendo como normalmente la tenés. O sea, en esos momentos tu cerebro, ya que no se está oxigenando lo suficiente, evidentemente no puede tener el mismo nivel de atención, el mismo nivel de concentración, el mismo nivel de recuerdo, de recuperación de la información. Entonces, ¿verdad? Se ven afectadas todas nuestras funciones cognitivas. Exacto. Y yo creo que eso es importante, porque a veces muchos pacientes o muchas personas es como, no, es que yo no puedo, o sea, no puedo, ¿verdad? Es como, sí, no podés porque estás en un estado de alerta. Exacto, en un estado en donde no vas a poder, porque evolutivamente estás hecho para no poder, o sea, para poder responder y salvarte, claro, ¿verdad? Y cómo tenemos como que aprender en ese sentido, yo siempre hablo como de hackear nuestro cuerpo o hackear nuestro cerebro, ¿verdad? De jugar como con este conocimiento y decir, ok, ¿cómo lo aplico para resolver esta situación? Claro.
Claro. No, y justamente, ¿verdad? Como el resumen de todo esto un poco es como, sí, ahora que ponías el ejemplo de esas personas que dicen, no, es que no puedo, no lo logro, es una crisis y ya, no hay nada que me saque de la crisis y me vuelvo loco, me vuelvo loca en esos momentos, como llegar y decir, sí, por supuesto, o sea, tu cuerpo está cambiando debido a que, y pues, debido a una emoción o a una situación, tu respiración está cambiando, eso altera todo el funcionamiento a nivel general, pero también vos podés hacer algo para revertir el proceso, ¿verdad? O sea, de afuera hacia adentro pasa, pero de adentro hacia afuera también lo podemos hacer. Exacto, es como esta vía de doble sentido. Exactamente, exactamente. Así como nuestros estados emocionales afectan la respiración, podemos acordarnos que podemos agarrarnos de eso, conectar con eso y hacer como la vida para el otro lado y decir, ok, puedo hackear este estado, me voy a calmar a través de respirar profundo. Exacto. Entonces, no sé si te parece si hablamos un poco como de qué tipos de respiraciones podemos hacer Claro. para calmarnos o para, digamos, sacar a la luz esta respuesta más de relajación. Claro. Creo que quizá a veces ayuda mucho imaginar las cosas, ¿verdad? Como imaginarnos cómo respiramos o cómo se está, y como nuestro diafragma, cómo está cambiando gracias a este proceso. Entonces, imaginar como que tenemos un globito que se infla, eso es como ¿verdad? Por excelencia, tenemos un globo. Y tal vez es importante empezar por ahí porque, ¿verdad? Hay personas o hay muchas técnicas dirigidas a contar hasta 4, contar hasta 5, o hay una que es la de 5, 6, 8. Pero, ¿verdad? Al principio son como muchas cosas, ¿verdad? Son muchos estímulos. Entonces, para las personas que tal vez no están como tan entrenadas en este proceso, simplemente imaginarlo, ¿verdad? No pensemos en tiempo, nada más intentemos como, ok, si yo considero que estoy inhalando X cantidad de tiempo, tratar de exhalar en esa misma cantidad de tiempo, sostener un poquito, si es muy difícil sostener, entonces lo dejamos hasta después, pero imaginar cómo ese globo se nos infla, se nos infla, se nos infla, se nos infla, y luego cómo se desinfla, se desinfla, se desinfla, y pues ir visualizándolo, ¿verdad? Y poner toda nuestra atención en el globo, por decirlo así, para ya cuando sentimos que tenemos el proceso un poquito más dominado, entonces pasar a otro tipo de procesos. Y de nuevo, yo creo que anterior a eso, tal vez, como te he estado diciendo, a mí lo que me parece más importante es como básicamente pensar sobre cómo respiramos y sobre cómo respiramos en diferentes contextos. O sea, como, ok, sé que estoy estresado o estresada, o sé que estoy pasando por una situación que no me gusta, entonces en ese momento específico decir, ok, ¿cómo estoy respirando? Nada más. O sea, le voy a poner atención a esto. Y ojo, ¿verdad? Porque ya lo que estábamos hablando, no necesariamente o sea, tenemos que ponerle atención a nuestra respiración, pero entendiendo que nuestra respiración va a ser una herramienta para poder salir de ahí, ¿verdad? Y no que pase lo que estábamos hablando de que ser conscientes de nuestra respiración más bien nos genere pues más activación y más ansiedad. Entonces, ¿verdad? Como, ok, ¿cómo estoy respirando y qué cosas tengo que cambiar de la frecuencia con la que estoy respirando, de la intensidad con la que estoy respirando, de la profundidad, del tiempo, la duración, la localización, ¿verdad? En dónde está entrando o en dónde siento yo que está entrando ese aire, ¿verdad? El oxígeno como tal, y lo que te decía, ¿verdad? Cómo está el resto de mi cuerpo. O sea, cómo está mi postura, cómo están mis músculos, cómo están inclusive como mis expresiones faciales. Y pues ser consciente y decir como, ok, esto lo siento como que tal vez no me hace sentir tan cómodo, tan cómoda, voy a ir modificándolo. Súper, sí, total. A mí me gustaría como tal vez hacerles la demostración, digamos. Y esto es así como un bonus track, no, mentira, pero sí. Vamos, dale. Digamos que es como, nada más, no lo voy a hacer, nada más les voy a dar como el paso a paso para que ustedes en la casa o donde estén lo hagan, ¿verdad? Y yo siempre lo que digo es como tratar de sentarnos cuando estamos empezando en una silla cómoda, ¿verdad? Ojalá, bueno, o acostados también, pero eso puede ser un poco incómodo porque vamos a tratar de respirar como con la panza, ¿verdad? Entonces, si ustedes se empiezan a dar cuenta de cómo están respirando, muy probablemente van a estar inflando mucho la parte del pecho, ¿verdad? Y se va a expandir y se va a hacer pequeñito otra vez, se me olvidó la palabra, con la respiración. La idea es como lo que decías vos, lo que decía Cata, tratar de imaginarnos que entonces estamos inflando como esa bomba aquí, al nivel de la panza, digamos, al nivel del abdomen. Entonces, imaginarnos que estamos inflando la bomba y desinflando la bomba, inflando la bomba y desinflando la bomba.
Otra cosa que puede ayudar es poner las manos, ¿verdad? Eso también es como una señal porque sentimos entonces cuál de las dos manos se está moviendo. Si estoy respirando y se está moviendo esta mano, o ya ahí sé que hay algo que estoy haciendo mal, o sea que no voy a elicitar la respuesta de relajación que quiero. Entonces nos enfocamos en esta mano, en la mano que está en el abdomen y tratamos de, ¿verdad?, moverla solo con la respiración. Y al principio se va a sentir incómodo, porque yo creo que es como una respiración que no, o sea, como decís vos, o sea, no estamos acostumbrados a hacer. Tal vez la hacemos inconscientemente cuando estamos dormidos o cuando estamos relajados, tirados viendo tele, sabemos que no hay nada malo, lo que sea. Pero tratar de hacerlo tal vez como en el escritorio o después de que, no sé, ¿verdad? Vengo de la calle y vengo súper como abrumado o lo que sea, puede ser un poco incómodo, se puede sentir raro, ¿verdad? Además de que a veces hay gente que reporta que siente como muy apretado, ¿verdad? Como muy apretada esta parte. Eso es normal, ¿verdad? Eso lo único que nos está diciendo es que necesitas respirar más así, porque no estás usando suficiente el diafragma y por eso se siente como tieso. Entonces, eso es más o menos como la básica, ¿verdad? Claro. Y como vos decís, o sea, que se siente raro y que es algo que normalmente no hacemos, pero darle como el valor a poder hacer eso, ¿verdad? A no decir, no, nada más yo respiro de forma involuntaria y listo, ¿verdad? Me quedo con eso, sino como entender que tenemos esa capacidad y por algo tenemos esa capacidad. Exacto. Hay una razón, ¿verdad? A nivel evolutivo de por qué tenemos esta capacidad de hacer como este switch de respiración involuntaria a de repente respiración voluntaria o respiración controlada. Exacto. Y darle ese valor y pues que cada uno de nosotros o de nosotras entendamos para qué nos funciona, para qué queremos que nos funcione. Sí, hay otras 3 que me gustaría hablar, ¿verdad? Que es como, bueno, primero un poco de la hiperventilación que estábamos hablando. Esta no voy a hacer una demostración porque realmente yo no la practico, pero si les interesa y les parece como interesante el tema y se quieren meter como más de lleno en el tema de la respiración, hay un señor que se llama Wim Hof y así como suena. Y la historia de él es, bueno, súper interesante, de cómo él llegó a practicar esta respiración, pero básicamente lo que hace es, él se hiperventila, bueno, la técnica es hiperventilarse por cierto periodo de tiempo, creo que es 1 minuto, y luego sostener la respiración por 1 minuto. Obviamente, muchísimas personas no vamos a llegar al minuto de sostener la respiración porque es mucho, o sea, no estamos acostumbrados pero tiene como toda una explicación de que nuestro cuerpo está oxigenado y realmente no necesitamos inhalar, porque el oxígeno igual está siendo, digamos, transportado a todas las partes de nuestro cuerpo y aunque sintamos el reflejo de querer hacer y respirar, no es necesario que lo hagamos. Y bueno, esto ha tenido un montón de beneficios a nivel fisiológico especialmente y bueno, a nivel mental también, pero realmente este señor ha hecho unas cosas, o sea, como sobrehumanas, que se han probado como científicamente, ¿verdad? Como que le inyectaron bacteria E. coli, o sea, como una infección, y él a través de la respiración manejó, o sea, eliminó la infección. O sea, como que él a través de la respiración tenía una respuesta inmune, ¿verdad? Que mataba la infección. Entonces, bueno, si no lo han visto y si no lo han leído, bueno, escuchado, ¿verdad? Hay un episodio de Netflix de él, etcétera, en una serie que se llama Goop y también lo pueden googlear. Es increíble porque todo lo que él ha hecho, al principio a él lo desmeritaron como charlatán y luego un grupo de científicos se interesó en él y le hicieron un montón de estudios, etcétera. Él es holandés, en Holanda, y no lo podían creer, ¿verdad? Era como un milagro médico, pero no. Era la respiración, o sea, era como todos los beneficios y lo que tiene la respiración, perdón, en el cuerpo. Y luego está el suspiro fisiológico, que ahora lo estábamos mencionando, que el suspiro fisiológico es algo que todos hacemos involuntariamente, todos los mamíferos. Si ustedes se dan cuenta, cada cierto tiempo nosotros hacemos como, ¿verdad? Como cada cierto tiempo estamos como... Y eso también lo que le está diciendo de una manera muy fisiológica al cuerpo es todo está bien, ¿verdad? O sea, no hay peligro, no hay amenaza, o sea, todo bien. Y está regulando constantemente el sistema nervioso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos voluntariamente hacer estos suspiros fisiológicos, que vos ahora me lo estabas diciendo, es exhalar más de lo que inhalamos. Entonces,
más largo, ¿verdad? A mí me sirve ese cuando no me estoy pudiendo dormir. O sea, si por A por B estoy súper ansiosa o tengo demasiadas cosas en la cabeza o tengo mucho que hacer el día siguiente, lo que sea, y estoy así dándole a la cabeza, yo empiezo a hacer suspiros fisiológicos y antes de que me dé cuenta me quedo dormida. Porque realmente es como esta señal al cuerpo de todo está bien, relájese, listo. Yo quisiera agregar un par de cosas más ahora escuchándote decir eso. Justamente porque no hablamos tanto del sueño, pero yo creo que, como vos decías en un punto, todo está relacionado. Por tanto, entonces muchas veces las personas no tienen la mejor calidad de sueño. O sea, no necesariamente es que no duermen, ¿verdad? Que tienen insomnio, sino que quizá tienen un sueño, bueno, el sueño son ciclos, ¿verdad? Pero no pueden llegar a las partes del ciclo profundas. Entonces tienen pues este sueño más superficial, se levantan más cansados. Entonces una recomendación, además ¿verdad? Entre todo lo demás que implica la higiene del sueño que yo doy en consulta, es tener unos ratos de respiraciones justo antes de dormir. Una serie de respiraciones, no, tal vez, ¿verdad? No, si quieren hacerla más compleja, pero si no, respiraciones conscientes durante un rato, y eso efectivamente va a tener una incidencia directa en la calidad de sueño que yo estoy teniendo. Total. Y que si nos queremos ir a algo más complejo, ¿verdad? Si yo estoy teniendo una calidad de sueño no tan alta, entonces al día siguiente voy a estar más fatigada, voy a tener una regulación emocional más como más pobre, digamos, y eso obviamente va a incidir en todas nuestras capacidades cognitivas, como estábamos hablando anteriormente. Entonces, esa era una. Y la otra, cuando estabas hablando de la hiperventilación, pero esto creo que es mejor hacerlo de la mano de un profesional o una profesional, pero para contar un poquito, en personas que tienen ataques de pánico, una técnica que se da es que en momentos de calma, ¿verdad? No en los momentos del ataque como tal, las personas lleguen a hiperventilarse. O sea, como voluntariamente trata de hiperventilar, no sé, haciendo como que corres en el lugar o corres en una habitación, ¿verdad? O sea, como llévate hasta ese punto y luego empezá a observar cómo te sentís estando hiperventilado y entendiendo, ¿verdad? O sea, como que, ok, esto es lo que me dispara el ataque de pánico, pero en este momento no me está disparando un ataque de pánico porque lo estoy interpretando diferente, porque sé que yo llegué a hiperventilarme. Exacto. ¿Verdad? Entonces eso también, pero creo que esa sí es mejor hacerla como guiada, pero bueno, para que sepan un poco también lo que se puede llegar a tratar en personas con ataques de pánico. Sí, demasiado interesante el rol de la interpretación, ¿verdad? O sea, es como... Claro. O sea, es como esa gotita que cambia absolutamente todo. Claro. Pero sí, interesantísimo. Bueno, y la última que les iba a decir antes de que se me olvide, es lo que se llama como la respiración de caja, que de hecho, de una vez aprovecho, hace un mes y pico hicimos un episodio con Prema acerca de la meditación, y de hecho Prema, en medio del episodio, da algunas meditaciones guiadas con un enfoque en la respiración. Entonces pueden ir a ese episodio si quieren como también ver otras técnicas, tal vez un poco más dirigidas hacia la meditación, si eso les interesa, ¿verdad? Y bueno, esta es una de las que sale en ese otro episodio. Y es como la respiración de caja, y lo que tenemos que hacer es imaginarnos que tenemos una caja enfrente, ¿verdad? Podemos cerrar los ojos, la podemos imaginar ¿verdad? En nuestra mente. Y lo que tenemos que hacer es inhalar por 3 o 4 o 5 segundos. Es mejor empezar con poquito, ¿verdad? Cuando ya nos vayamos haciendo más expertos, podemos subir la cantidad de segundos, porque van a tener que sostener. Entonces es inhalar por 3 segundos, sostener por 3 segundos, exhalar por 3 segundos, sostener por 3 segundos. Y otra vez, ¿verdad? Y esto lo pueden hacer una repetición de tal vez 5 o 6 veces la primera vez, y de ahí ir subiendo poco a poco, ¿verdad? Cada día, hasta que ojalá estén haciendo, no sé, 5 o 10 minutos, ¿verdad? De respiraciones así, porque eso ayuda a regular nuestro sistema nervioso, lo que hemos hablado todo el episodio. Claro. Y también un último dato, también como tip, que yo creo que puede ser interesante, que justamente lo estaba viendo ayer, y es porque a veces existe esta pregunta de, bueno, ¿cuántas respiraciones conscientes debería de tener yo al día? O, ¿verdad? O sea, como cuánto tiempo, o qué es lo que se considera mínimo para yo empezar a ver beneficios, ¿verdad? Yo creo que esto es un tema que tal vez no tenemos como conclusiones tan claras, pero estaba leyendo esto de que 30 minutos al día que tengamos de respiraciones voluntarias, más diafragmáticas, más profundas, más prestando atención,
a lo que estamos haciendo, y no tiene que ser 30 minutos seguidos, ¿verdad? Porque nadie tiene tiempo para sentarse 30 minutos a respirar. Bueno, o sea, deberíamos pero con este ritmo de vida que tenemos a veces no lo sacamos, ¿verdad? O no se puede, como decís vos. Pero a lo largo del día, ¿verdad? Como entre todos estos esfuerzos que hacemos, sumar únicamente 30 minutos y vamos a poder ver una serie de beneficios, de cambios en nuestra salud mental y física. Sí, buenísimo. Bueno, demasiado interesante este episodio. Aprendí un montón de todo lo que nos comentaste. Mil gracias por venir. Mil gracias por venir, Cata, por sacar el tiempo, porque aquí donde la ven, Cata es así como la madre más cotizada del país. Mentira, pero sí, o sea, tuvimos que planear este episodio como con 2 meses de anticipación. Y eso no es una mentira. Pero que es cierto. Ay, no. Así que de verdad, gracias por sacar el tiempo, por venir a compartir tu conocimiento con nosotros. Gracias a vos, de verdad que también aprendí muchísimo. Demasiadas gracias por la invitación. Estaba esperando montones este día y no sé, fue súper lindo este ratito. Fue como de verdad conversar nosotras dos, y espero que ustedes puedan también disfrutar montones esto. Y demasiado gracias. Exacto, gracias, Cata. Gracias a vos. Y respiren, Andrea. Bueno, ya saben, como siempre, si esto es contenido que les gusta, que les aporta, del que aprenden, acuérdense de apoyarnos de manera gratuita. Puede ser a través de darnos like, comentar, guardar, compartir el video con sus familiares, con sus grupos de WhatsApp, con sus grupos de Instagram, etc. Y también tenemos un Patreon por si nos quieren apoyar monetariamente en www.patreon.com/nopasanadaoficial. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo. Chao.